fisiopatología y, como les decía, la desnutrición del paciente de los hospitalizados y las consecuencias que esta va a tener. Entonces, a modo de introducción, la desnutrición relacionada con la enfermedad es uno de los principales problemas de salud, ¿verdad? Y que es algo que afecta a todo el mundo, no solo a las sociedades más desfavorecidas, sino que también es un problema grave en los países desarrollados. Está estimado que 33 millones de personas en Europa podrían estar desnutridas o en situación de riesgo nutricional. Y la nutrición tiene un impacto muy directo sobre la evolución de la enfermedad porque aumenta la morbilidad, la mortalidad y el gasto sanitario generado por la enfermedad. Las últimas guías de la Asociación Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, el ESPEN, proponen la nutrición sea entendida como el estado que resulta de una disminución de la ingesta de energía y o nutrientes que se traduce en cambios en la composición corporal, en la pérdida de la masa libre de grasa y en la pérdida de la masa celular corporal, y esto va a terminar ocasionando esta disminución en la capacidad funcional, mental y física, como además una peor respuesta frente a una enfermedad. Es algo bastante integral desde el punto de vista de una persona, porque al final la carencia de nutrientes sí o sí te va a llevar a alteraciones físicas y mentales. Entonces, ¿cuáles son las causas más habituales de la desnutrición? Vamos a clasificarla en 4 grupos. Cuando tenemos una ingesta de alimentos insuficiente, cuando tenemos una digestión y una absorción alterada en los síndromes de mala absorción, un aumento de las necesidades energéticas y proteicas, que te da un estado catabólico, entonces que estés a lo mejor consumiendo energía, pero está subóptima para tu requerimiento, y un aumento de las pérdidas por una situación catabólica, como por ejemplo un trauma, ¿ya? Entonces, ¿cuál aquí vamos a ir viendo por otra definición? Por ejemplo, por el aporte energético insuficiente, ahí tenemos la anorexia, que es una enfermedad, un trastorno conducta alimentario que de manera voluntaria yo restringo el aporte nutricional, por náuseas y vómitos, ya sea, por ejemplo, en el estado del embarazo, donde las mujeres en los primeros 3 meses, ya sea por hiperimesis gravídica o por simplemente el embarazo per se, están con una ingesta menor en un estado que están claramente más catabólicas. Alteraciones del gusto, por ejemplo, lo que le pasó a muchas personas post-COVID, que no sentían los sabores, entonces esta inapetencia por gusto genera que baje ingesta. Las dificultades para comer y tragar, ya sea por malformaciones o problemas tanto en el área orofacial, como por ejemplo disfagia asociada a alteraciones esofágicas. Las área causas psicológicas, ansiedad o depresión. La depresión, acuérdense que tiene estos dos extremos, tiene cuando los pacientes comen más o cuando comen menos, la ansiedad lo mismo, y sociales, como por ejemplo, ¿alguien me comentó algo? ¿No? Ok, ya. Ahí les... Ya, y sociales, por ejemplo, la soledad, aislamiento y la falta de recursos, que eso lamentablemente se da mucho en nuestro país. Los casos son, por ejemplo, pacientes de zonas rurales, pacientes adultos mayores, con movilidad limitada, que efectivamente van a tener dificultades para poder acceder a los alimentos. Yo tengo una colega que trabaja en Viña y ella me contaba que con todo ese tema de los incendios, como han tenido que hacer todo este catastro, se dieron cuenta de la cantidad de personas que vivían no en los cerros, sino que en estas zonas como que están en las, bajo los cerros, pero como en estas bifurcaciones entre medio de cerros, no sé, bajo la explanada, se me olvidó el nombre técnico, pero en esas partes como súper extremas, que tenían que subir no sé cuántas escaleras para poder llegar como a la parte plana, y de ahí para que haya un almacén no sé cuántos kilómetros, y ahí vivía gente, y que esas personas efectivamente estaban desnutridas porque comían prácticamente pan, que era como su mayor, y papas, pero proteína, eso es imposible. Ya, pues entonces, ¿cuál es la fisiopatología cuando se dan situaciones catabólicas? Como vimos que era la última clase. Esto se da porque existe un aumento basal del metabolismo,
lo que se da por un aumento de la citoquina inflamatoria. Vamos a establecer, como por ejemplo, la causa de un trauma agudo. Ya tuvimos un accidente, está con fractura, tenemos este aumento de la citoquina inflamatoria, lo que aumenta las catecolaminas, el cortisol y el glucagón, lo que genera, acuérdense, una resistencia a la insulina, porque el músculo, en vez de estar captando la insulina, se genera una resistencia fisiológica, lo que va a llevar al aumento de la proteólisis y de la neoglucogénesis por parte del músculo y por parte del hígado, y un aumento de la movilización de los ácidos grasos libres para la formación tanto de la glucosa como para la formación de tejido graso. Entonces, eso lleva a que uno empiece a utilizar los depósitos de energía que ya tiene el cuerpo y aumentar aún más el gasto energético. Cuando son por restricción de energía es totalmente distinto, porque acá hay un estado hipometabólico. Acá no hay elevación de la citoquina antiinflamatoria, no hay hormonas de contrarregulación, pero sí en el tejido graso existe una movilización para la utilización de los ácidos grasos libres y la formación de los cuerpos cetónicos. Esto se da, por ejemplo, es bastante similar al ayuno prolongado, en donde las personas empiezan a percibir menor cantidad de alimentos. Entonces ocupamos primero siempre los depósitos, siempre lo primero que se ocupa es el glucógeno no alcanza como para sobrevivir 6 a 8 horas de ayuno, entonces ya de aquí las 12 horas de la noche nos ocupamos nuestro glucógeno y al otro día hay que volver a comer. Y cuando se extiende, se prolonga, empezamos con toda la movilización de los ácidos grasos, empieza a bajar el metabolismo basal y empezamos posteriormente a utilizar la grasa, pero también las proteínas de los músculos. Entonces, ¿cómo yo clasifico la desnutrición? Y esto va a estar dado por los parámetros nutricionales. Aquí lo podemos ver que vamos a tener distintos parámetros que va a medir. Uno es el IMC, el porcentaje del peso habitual, si es que ha perdido peso, cuánto ha perdido, las medidas antropométricas, la albúmina, la transferrina, la prealbúmina, que si se acuerdan, eran la albúmina y la prealbúmina son proteínas viscerales que nos ayudan para medir un poco el estado nutricional, igual que la transferrina. Los linfocitos también nos muestra esto, y el colesterol, cómo se encuentra. La valoración global subjetiva, el Nutrition Risk, el MAS, que son tamizajes nutricionales, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que cuando la desnutrición es leve, cuando tenemos, por ejemplo, el IMC entre 17 y 18,4, moderada de 16 a 16,9 y grave es menor a 16, que si se recuerdan un poquito se relaciona como con la gravedad de la anorexia. El porcentaje del peso habitual, cuando estás 95%, entre 94 y 85, entre 84,9 y 75 y así. Y la pérdida de peso, siempre cuando pueden ver cuando es mayor al 10% en 2 meses, eso es grave. Mayor al 15% en 3 meses, eso es grave. Y la medida antropométrica que estén en los percentiles 5 ya también habla de que es grave. Sobre todo esto lo medimos en la adolescencia. La albúmina menor a 2,1, la prealbúmina menor a 1 o 0,1, dependiendo la evaluación que ahí vamos a tener. Los linfocitos también, cuando tenemos linfopenia también es un parámetro de desnutrición. Entendiendo, sí, de que no hay un patrón inflamatorio, es decir, que el PCR es normal. Ya. Entonces ahora avanzando a la desnutrición en el paciente hospitalizado. Antes se llamaba desnutrición hospitalaria y se definía como la desnutrición que afecta a los pacientes hospitalizados de causa multifactorial, y que en el año 74 Butterworth denominó como el problema de la desnutrición iatrogénica. Y este concepto yo creo que, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, más de 50 años, sigue siendo igual. Desde entonces se ha profundizado en su conocimiento, incluyendo su estrecha relación con las implicaciones sobre todo posoperatorias, el incremento de la estancia hospitalaria, la morbilidad global y la mortalidad, así como la constatación de que el soporte nutricional tiene un efecto beneficioso sobre sus repercusiones. ¿Cuáles son las causas de desnutrición en los pacientes hospitalizados? Hay algunas que son propias de la enfermedad, y por ejemplo la disminución de la ingesta. Y en esto está, por ejemplo, voy a ocupar aquí la pancreatitis. La pancreatitis
como genera esta inflamación, dolor abdominal, el paciente obviamente tiene un rechazo a la alimentación. No es que no quiera comer y que conscientemente diga no quiero, sino que físicamente no se siente bien. Entonces vamos a tener una disminución de la ingesta, que viene también en respuesta a la agresión. En este mismo caso de la pancreatitis está en estado catabólico, o sea, estamos con las enzimas pancreáticas ahí destruyendo todo lo que se viene al frente. Y además con este malestar que te evita comer. Obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal. Claramente, si está obstruida, come, voy a tener vómitos, entonces voy a evitar la alimentación. Los fármacos, algunos fármacos disminuyen el apetito, sobre todo en geriatría. Hay que tener mucho ojo porque los pacientes geriátricos, al igual que los pediátricos, tienen la dosificación, tiene que ser evaluada y medida, porque muchas veces se generan náuseas en los pacientes geriátricos y somnolencia asociada por el uso de fármacos. El incremento de los requerimientos, una pancreatitis, y el incremento de las pérdidas y el estado inflamatorio. Las causas derivadas del equipo médico, el abuso de los ayunos terapéuticos. Y esto es clave. Nosotros estamos haciendo en el hospital ahora un seguimiento en el cual vamos a implementar una hoja en donde nosotros ponemos la meta nutricional que tienen los pacientes según sus cálculos, según su patología de base, y todos los días vamos a poner cuánto recibe, para que sean conscientes del aporte calórico que están recibiendo los pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes cuando pasen por cirugía, y los que ya han pasado como en el pregrado, antes del internado, van a dar cuenta que a veces los pacientes están 2, 3 días en ayuno por posible pabellón. Y eso no corresponde. Y después durante el día comen lo que así le alcanza, ¿no? Es como que le dan toda la comida que no comió en esas casi, 16 horas de ayuno que estuvo. Así que esos abusos es mucho. O porque van a cualquier examen, ayuno, por cualquier cosa. La falta de valoración nutricional del paciente, obviamente cuando hay deficiencia del equipo de nutrición, también es una causa. Falta de monitorización de la ingesta. ¿Cuántas veces uno ve abuelitas somnolientas o abuelitas con Alzheimer que les dejan la comida, no saben cómo comer porque necesitan asistencia? Y obviamente el personal de enfermería no siempre tiene la dotación necesaria para poder alimentarlo. Y la dilución de responsabilidad. Y esto es clave porque cuando alguien no lleva como la evaluación de un paciente, puede pasar por como que nadie se dio cuenta que el paciente no ha comido, o nadie se dio cuenta que el paciente está en ayuno. Y eso también es un problema médico. Las propias derivadas de la hospitalización, los cambios de hábito. O sea, aquí es pan de cada día que los pacientes no comen porque no les gusta estar hospitalizados, porque no les gusta la comida, dentro de muchas causas. Situación emocional reactiva cuando están muy angustiados por estar hospitalizados. Hay gente que la pasa muy mal estando hospitalizados. Hay gente que efectivamente es una tortura. Exploraciones complementarias, lo que hablamos de los exámenes, tratamientos quirúrgicos que muchas veces limitan, fármacos y la quimioterapia o la radioterapia. O sea, todos los pacientes oncológicos necesitan una evaluación nutricional porque ellos per se disminuyen la ingesta en algún momento, sobre todo la radioterapia más que la quimioterapia. Y causas relacionadas con la autoridad de nutrición sanitarias, la falta de nutrición. Como ahora vamos a ver, es un problema nacional de que no existe la dotación correspondiente por nutricionistas por cama. La falta de unidades de nutrición, ustedes van a empezar por Curicó. En Curicó no hay nutrióloga porque no hay asistencia nutricional intensiva. Es esta evaluación que se hace a los pacientes, como les mostraba la otra vez, después de que se hace la evaluación nutricional. Entonces también ahí no se suplementa, o sea, se suplementa, pero no se hace este seguimiento de los aportes a los pacientes que están con riesgo de desnutrición. Y el falta de reconocimiento de la dietista y la nutricionista en nuestro país. Ya, pues entonces, ¿qué trae como consecuencia la nutrición? Ya vimos la definición, el por qué pasa, cómo el cuerpo responde a esta desnutrición, pero ¿qué le pasa efectivamente al cuerpo cuando empieza con desnutrición? A nivel del sistema cardiovascular, vamos a ir pensando en nuestro corazón, una pérdida de la masa del ventrículo izquierdo que va a dar lugar a una reducción del gasto cardíaco, bradicardia y hipotensión, perdiendo también este efecto cronotrópico y onotrópico del corazón, donde va a disminuir este gasto cardíaco al final. Eso se da mucho en los pacientes anoréxicos.
y ahora dentro de los estudios que uno tiene que hacerle a las pacientes anoréxicas, es un ecocardiograma para ver cómo está la fracción de eyección, para ver cómo está el ventrículo izquierdo, y que eso uno también lo puede utilizar en los pacientes con desnutrición crónica. La disminución a la capacidad y de respuesta del ejercicio, efectivamente por una insuficiencia circulatoria periférica. Tanto por la insuficiencia circulatoria periférica, tanto también por la pérdida de masa muscular asociada a la desnutrición, donde obviamente la respuesta al ejercicio va a ir se va a ver muy disminuida. La función renal, ya que condiciona una reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular, lo que puede llevar a un aumento del líquido extracelular. Dentro de algunas consecuencias, también a la mayor reabsorción de todos los electrolitos, ya que como estamos recibiendo poco, aumenta el filtrado y aumenta como que la reabsorción de todo nuestro electrolito, calcio, fósforo, etc. La función respiratoria, va a haber una reducción de la masa muscular diafragmática, una disminución de la capacidad vital y un aumento de la resistencia a capacidad respiratoria. Esto es sumamente interesante porque, bueno, el otro día presentaba sobre los pacientes obesos cómo tienen la respuesta como de expiración aumentada cuando sobre todo están en exposición supina. Pero eso también pasa si nos vamos al otro extremo, cuando los pacientes están desnutridos, porque como se pierde la masa diafragmática, les cuesta mucho, aumenta más la resistencia para respirar, entonces tienen que hacer mayor esfuerzo. Entonces los pacientes desnutridos por eso se ven como utilizan la musculatura accesoria para poder hacer la inspiración y la expiración. Y eso lo podemos ver en los pacientes, sobre todo cuando se les marcan todas las costillas, ustedes van a ver cómo utilizan la musculatura accesoria y se cansan. Entonces es tan compatible como cuando tienen enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo el EPO. La función muscular, aumento de la fatiga y reducción del índice de la relajación máxima y reducción de la movilidad por pérdida de la masa muscular. Y el estado mental neurológico, el aumento de los síntomas de depresión y ansiedad, y hay un déficit, acuérdense, de tiamina y B12, porque la tiamina también es una vitamina que se deposita. Entonces, cuando tenemos ayunos prolongados o este aporte, disminución del aporte crónico, los depósitos de tiamina son los primeros que se gastan, y cuando después se realimentamos podemos ver hasta la enfermedad de Wernicke, porque los pacientes tienen esta deficiencia de tiamina. En el aparato digestivo aumenta la permeabilidad intestinal por atrofia de las vellosidades y alteraciones de la mala absorción de los nutrientes. Porque obviamente lo primero que pasa cuando a mi tracto gastrointestinal yo no le doy trofismo, no le mantengo una alimentación, es que se empiezan a perder las microvellosidades. Entonces, además, lo que genera es el riesgo de esta translocación bacteriana de nuestras mismas bacterias de nuestra microbiota. Además de generar otro foco de infección. La termorregulación se altera la respuesta termogénica al frío, porque se reduce la respuesta vasoconstrictora y predispone a la hipotermia, porque obviamente al disminuir los aportes calóricos también disminuye la fabricación de nuestras hormonas tiroideas. Nuestras hormonas tiroideas, recordar que son las encargadas como de la termorregulación, y se baja todo el metabolismo basal y también baja la función de esto, porque baja su producción. El sistema inmune es una de las causas de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque disminuye el número de linfocitos debido a que no existe la producción, debido a que hay una disminución de las proteínas en general. En el sistema endocrino y metabólico, el ayuno prolongado va a generar que los niveles de insulina estén disminuidos hasta casi nulos, o un aumento del agua corporal, que tanto por desnutrición proteica se produce esta extravasación, y además del aumento del líquido extracelular por el riñón, porque no estamos reteniendo. La cicatrización, obviamente, son alteraciones todas tróficas de la piel, por la disminución del colágeno, por la pérdida de la elasticidad, se produce toda esta hiperkeratosis, el cabello más ralo, quebradizo, con falta de brillo, uñas quebradizas.
que esto se ve harto en los pacientes anoréxicos. La calidad de vida. Obviamente esto se ve perjudicado porque una adecuada nutrición es esencial para mantener una función adecuada de supervivencia. La alimentación per se va a aportar este placer organoléptico cuando uno come, que se siente feliz, el baile de la felicidad post comida, y tiene una función tanto en la relación social, de estructura de la actividad diaria, etc. Por si cuando esta se ve alterada, esta persona efectivamente se siente más aislado, se siente más solo. En los pacientes con cáncer uno lo ve mucho, que como ellos pierden el sabor, como que los tiempos de comida ya dejan de ser placenteros, se ve como una obligación. Entonces eso también le genera como una alteración en su esfera emocional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener para lograr tomar acción? Primero, en la concienciación del problema, de que esto existe, de que esto pasa, de que esto es algo que hasta el día de hoy, 2024, ocurre todos los días en los hospitales. Y a pesar de que haya ANI, a pesar de que tengan nutricionista, a pesar de todo, ¿por qué? Porque no todos los profesionales de la salud tienen la misma conciencia con respecto a la nutrición y no la ven como parte del tratamiento integral de una persona y creen que suspenderlo no va a pasar nada. Entonces, por eso es muy importante la docencia en valoración nutricional, es muy importante estos módulos que ustedes ya van a tener, van a estar por sobre el promedio de los médicos acá en Chile por haber tenido cursos de nutrición. Y de verdad, es real eso. Hay que desarrollar e implementar guía de diagnóstico y actuación rápida. Hay que hacer un cribado nutricional obligatorio en el ingreso hospitalario, y eso es el tamiz nutricional. La estadística, porque empezamos ya a presentarla este año, hace como unos 5 meses, y el porcentaje de pacientes que llegan con alto riesgo nutricional, es decir, para generar desnutrición hospitalaria en el hospital de Talca, de todos los que ingresan, es del 54 al 60%, es decir, casi 2/3 de los pacientes que ingresan al hospital tienen alto riesgo de desnutrición. Entonces eso es altísimo. Y los programas a nivel nacional de cuidados nutricionales y obviamente la investigación en nutrición para poder prevenir más estas cosas. Bueno, este artículo que me pareció muy interesante, desnutrición y factores que influyen en la ingesta de alimentos en pacientes hospitalizados, hizo una revisión. Y lo que se concluyó de este artículo era que obviamente la ingesta de alimentos por parte de los pacientes van a sí o sí contribuir a su recuperación y bienestar. Y aunque el paciente va a recibir este menú con el alimento, simplemente no come lo suficiente para cubrir sus necesidades y que esto va a influir en su estado nutricional. Además que durante el desperdicio de alimentario durante las comidas principales se estima que es un 40% y es mayor en pacientes graves ya que presentan menos apetito. Entonces yo le puedo calcular exactamente lo que necesita este paciente, se lo doy, pero el paciente no lo come o se come un tercio de lo que lo debería comer. El hecho de dar al paciente ingresado la opción de elegir un menú, adaptar el menú a los gustos y las posibilidades, también de cambiar los horarios, los suplementos, entre otros, podrían mejorar la ingesta proteica y calórica y evitar esta desnutrición. Y eso uno lo hace, pero muchas veces aún así no comen. Y como no hay conciencia, como no hay este concepto tan clave que si no me nutro no me mejoro, la gente se sigue empeorando. Yo a todo el mundo le digo, que encuentro que es la frase más antigua pero más lógica, enfermo que come no muere. Así como, es la lógica, enfermo que come no muere. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrientes. ¿Y cuáles eran las recomendaciones que daba este paper? Bueno, llevar a cabo la evaluación de la ingesta alimentaria de los pacientes, que esto es lo que se llama balance calórico-proteico, que lo hacen las nutricionistas, que uno lo puede pedir como médico. Le puede hacer un balance calórico a este paciente. Y esto, para que determinar los requerimientos nutricionales, tienen que estar basados en la situación clínica, en el estado clínico de la persona, y tienen que ser reevaluados con tiempo según la evaluación. O sea, cuando nosotros evaluamos al paciente, dependiendo del riesgo nutricional, uno lo reevalúa a la semana, a las 2 semanas o a las 3 semanas. Si tiene riesgo nutricional bajo, lo más probable es que su estancia hospitalaria no sea más de 5 o 6 días. Los riesgos altos, uno lo reevalúa semanalmente para ver si ha mantenido la meta, si ha logrado la meta, primero que todo, y cómo está la ingesta. Evaluar las causas de la ingesta inadecuada, sobre todo para hacer la planificación de los menús, etc. Y cuando no se cubran las necesidades, tienen que considerarse la suplementación nutricional. Un paciente de alto riesgo,
que viene comiendo poco de la casa, que tiene ingesta y el tiro inicio suplemento. Eso no se piensa. Y los suplementos son el Ensure, el Lucerna, todos los Vivalight que tienen de esta línea de suplementación. Nosotros suplementamos los alimentos con caseinato de calcio para dar mayor aporte calórico, con el Entrex, que es un espesante que es para darle un mayor aporte calórico de carbohidratos, y así. Ahora, otro paper que me encantó y por eso se los quería presentar, eran todos los costes asociados a la desnutrición relacionada con la enfermedad y su tratamiento. Se hizo esta revisión de la literatura. Porque como les digo, esto no es nuevo, ya se descubrió en el año 74 por primera vez, y ustedes pueden buscar desnutrición y hay algunos papers del año 47. Entonces es algo que se sabe. Pero, ¿qué concluía este paper? Que de promedio, 1 de cada 3 pacientes ingresados a un hospital presenta nutrición al ingreso o la desarrollará a lo largo de la hospitalización. En el caso del hospital de Talca, 2/3 casi tienen alto riesgo de desnutrición. 2 de cada 3 empeoran su estado nutricional durante el ingreso, totalmente real y compatible. Entonces, su presencia en ello determina un importante incremento de la morbimortalidad y se asocia a un incremento de los costes sanitarios como consecuencia de la mayor estancia hospitalaria, mayor número de complicaciones y necesidad de tratamiento. Entonces, obviamente, la desnutrición relacionada con la enfermedad es imprescindible que sea diagnosticada y que se codifiquen informes para que sea tratada. No sirve, por ejemplo, que al paciente con cáncer gástrico yo lo prepare, se opere y después no lo vea más. Porque el paciente con cáncer gástrico le tiene que hacer una gastrectomía. Entonces después hay que hacerle seguimiento nutricional porque tiene que ir avanzando en la consistencia de las comidas, después tiene que recuperar su funcionalidad. Oh, rayos. Etcétera. Entonces, bueno, los suplementos nutricionales orales constituyen una herramienta terapéutica que obviamente desde la perspectiva económica resulta bastante costo efectivo y costo útil, porque los suplementos al final lo que hacen es a dar el aporte que a veces el paciente no alcanza a comer. Entonces, por ejemplo, el paciente come la mitad de todas las comidas, por eso toma un Ensure, y el Ensure son como 350 calorías y 20, no sé, son como 10 gramos de proteína. Ya con eso le subo. Y ahí yo lo puedo pesar y le puedo poner caseinato y le puedo poner más cosas. Entonces en 200 ml yo logro que el paciente se tome 400 calorías y más o menos como sus 10, 12 gramos de proteína. Entonces eso ya le está ayudando en vez de estar dándole tanta comida que no se la va a tomar. Y la situación actual del país. De todas las causas que vimos, había una que era muy importante, que era el recurso humano. ¿Es suficiente el recurso humano nutricionista en el sistema hospitalario público en Chile y una deuda pendiente? Este paper analizó la historia de las nutricionistas en nuestro país. Y el recurso nutricionista en los hospitales públicos presenta un déficit significativo respecto a todas las normas vigentes, que son más encima son del año de la pera, son del 2005, están súper desactualizadas, que son más o menos 1.396 profesionales que logran la cobertura de un 43%, son 602 nutricionistas y tenían un déficit de 60%, o sea, 794 profesionales. Esta situación obviamente no responde al objetivo principal, que es optimizar la alimentación y nutrición, y que todos los establecimientos debiésemos tener. Porque con cuál fin contribuir eficientemente a la mantención y recuperación de la salud de los individuos. Ay, perdón. ¿Esto por qué se dio? En este paper lo explican, y que a mí me llamó mucho la atención, que fue que en el año 81, cuando se empezaron a implementar el tema de la atención primaria, y se crearon estos SPAM, que antes no se llamaban SPAM, se llamaban consultorios, se crearon todos estos programas, se creó ya tanto, y necesitaban tener nutricionistas, la nutricionista de atención primaria. ¿Y qué pasó? Que en vez de generar cargos para contratar a las nuevas nutricionistas, para darle empleos a esta nueva necesidad que se estaba creando, lo que hizo fue sacar de la dotación de hospitalizados, de nutricionistas de hospitales, para atención primaria. Entonces, en el caso del hospital, me cuenta la nutricionista que estaba en ese entonces, que ya jubiló, eran, no sé, estoy inventando, 6 nutricionistas, y 3 las mandaron a APS y el hospital quedó con 3. Entonces, y eso pasó a nivel nacional. Todos los hospitales tuvieron que ceder nutricionistas para la atención primaria
y el hospital quedó con menos nutricionistas. Y con esa déficit, con esta deuda, se arrastró todos estos años, hasta el día de hoy. En este mismo paper muestran la cantidad o la recomendación, según la norma técnica, de cuántos nutricionistas deberían haber por cama. Entonces, por ejemplo, en una sala de medicina, por 22 camas debería haber una nutricionista. Realidad Chile, 60 camas, una nutricionista. 70 camas, algunos hospitales, una nutricionista. 108 camas, una nutricionista. Entonces, no hay opción ni posibilidad de que se haga una evaluación como corresponde. Y tengo esa carencia. Entonces es súper importante que ustedes como médicos sean conscientes, porque da lo mismo la especialidad que tengas. Si un paciente está desnutrido, tu mejor tratamiento no va a ser efectivo. Porque el paciente está tan desnutrido que aunque le demos lo mejor, no va a tener las proteínas suficientes para poder hacer el tratamiento. Podría ser el mejor cirujano, pero no va a poder operar a un paciente desnutrido. Entonces es algo que ustedes tienen que tener conciencia como médicos, de que es una necesidad transversal, que hay que hacerlo con ciencia, hay que hablarlo, hay que presentarlo, hay que hablarlo con otros médicos. Y lo que ustedes pueden hacer como médicos generales es, si trabajan en un hospital, fijarse que tenga una evaluación nutricional, fijarse si el paciente está comiendo, si está con sus requerimientos, o si no, para hablarlo con la nutricionista y que ella se haga responsable. Y en el ámbito ambulatorio, que es donde a lo mejor ustedes van a recibir más pacientes, pesquisarlo. Si ustedes ven que un paciente está muy flaquito, le pueden preguntar, ¿me puede contar qué comió ayer? Esa pregunta es la más básica, el recordatorio 24 horas. Y tú empezás a notar, y tú y ustedes ya tienen el conocimiento de qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, etc. Entonces ustedes más o menos decían, si el caballero en el día no come nada de proteínas, o come una vez al día, claramente está con carencias proteicas. Si no come muchas verduras, frutas, claramente por esto. Entonces, derivarlo y activar como que este paciente tiene alto riesgo de nutrición, y obviamente a lo mejor el IMC no puede que no esté tan bajo, pero sí que pueda que tenga alto riesgo de sarcopenia. Y eso lo puede medir la nutricionista, viendo con los pliegues, etcétera, hacer como una estimación de la masa muscular. Entonces, en su caso es pesquisar. La pesquisa va a ir con esto. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿ha perdido peso? ¿Ha bajado su ingesta? ¿Ha sentido menos apetito? Esa serie de preguntas para verificar que efectivamente el paciente tiene alto riesgo de nutrición o no. Y con eso ustedes derivan a la nutricionista de su sector, lo presentan al equipo de enfermería como para activar. Porque ese paciente, si el día se enferma, se hospitaliza, va a entrar con alto riesgo de desnutrición. Entonces ustedes como una atención primaria lo que pueden hacer es pesquisar estos casos. Sobre todo, ¿qué factores? El paciente, por ejemplo, que vive solo, que está aislado, tiene baja escolaridad, tiene ansiedad o depresión. Todos esos casos, ustedes pueden decir que este paciente tiene riesgos, factores de riesgo para tener una desnutrición, y pesquisar. Eso, chicos, esta clase era mucho más cortita, pero la necesitaba para presentar porque quería crear conciencia en ustedes de la importancia y la necesidad de la nutrición en los pacientes y de cómo la desnutrición es un factor que va a determinar el pronóstico de un paciente. Y yo se los aseguro. Un paciente bien preparado para una cirugía, paciente que va a tener buena recuperación. Paciente desnutrido, se va a morir. Y eso lo veo todos los años. O si no se va a morir, va a tener una que otra complicación. Así que, esos chiquillos, dudas, consultas. Sí, dígame. Ya, si el doctor que está trabajando en el hospital ya ingresa un paciente, ya para el tamizaje nutricional se le dicta. ¿Cómo? Para el tamizaje nutricional, para un paciente que está recién ingresado al hospital, se le tiene que solicitar una nutricionista. O se puede hacer de manera... Es que, sí. sí, pues, idealmente lo tiene que hacer la nutricionista
pero ustedes pueden así como, si lo ven que esté muy delgado, así como, le pueden preguntar, señora ha bajado de peso, señora ha perdido el apetito, y como que ya ustedes van a más o menos estimar. Pero sí, debiese sí o sí realizar a un nutricionista. Por eso yo les comento que es importante que pregunten cuando llegan a un hospital, a un centro, como, cómo hacen los tamizajes, cada cuánto tiempo. Porque, por ejemplo, en el hospital, todos los pacientes tienen que tenerlo antes de las 72 horas, desde el ingreso. Igual son 3 días. Y a veces hay pacientes que están 2 días en ayuno o 3 días. Entonces, pero yo también soy consciente de la cantidad de nutricionistas que hay y de la falencia que hay al final. Pues entonces, uno se adapta a la pobreza, como siempre en el servicio público. Chiquillos, se va a cortar la llamada y si quieren, si tienen más preguntas, puedo abrir otra reunión por si alguien más tiene más preguntitas para que no estemos apretados. No soy premio, lo siento. ¿No? ¿No tienen más dudas? Creo que no. Ya pues, queridos, entonces le subí la presentación. Oye, bueno, antes de que se me acabe esta cuestión, le quería decir que la próxima semana sí o sí la prueba. Espero que ya no haya ninguna otra contingencia ni nada que nos haga cambiar la prueba. Así que espero sí o sí que sea la prueba la próxima semana, porque igual me da mucha lata que tengan que estudiar y después no estudiar, así que espero que la próxima semana ya se concrete efectivamente. ¿Ya, chicos? ¿Profe? ¿Sí? Con respecto a la retroalimentación de los talleres. Sí, le voy a decir, voy a enviar, sí o sí. Ahora aprovechemos que no se envió, que no fue la prueba. Lo envié sí o sí esta semana. Sí, por favor. Ya, ni un problema.